La esencia del pacto adánico. Solo existe un solo pasaje de la Escritura que habla explícitamente de un pacto con Adán, que es Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. La palabra hombres en el versículo 7 significa o bien hombre o Adán. Son la misma palabra en hebreo. Sin embargo, al traducirlo, el verso habla o bien de un pacto con Adán, ya sea haciendo referencia a un pacto que Adán transgredió personalmente o que la humanidad en su totalidad transgredió juntamente con él. Creemos que este pacto con Adán no fue un pacto separado, sino la primera revelación del único pacto eterno de la gracia de Dios. Ciertamente, si el pacto es eterno, entonces puede haber solo un pacto y Adán también estaba incluido en este pacto. Esta primera revelación del pacto de Dios muestra lo que el pacto en sí significa. En esta primera revelación o despliegue, Dios reveló que Él es el amigo divino de su pueblo y que Él vive con ellos en una bendita comunión. Además, en esta primera revelación del pacto, Dios revela la vocación del hombre en el pacto en sí, es decir, esa vocación de vivir en agradecida, no meritoria obediencia ante Dios. Que esto era solo una revelación del único pacto de Dios es claro, a partir del hecho de que la Escritura habla de nuestra reconciliación con Dios después que Adán transgredió dicho pacto, 2 Corintios 5, 18 al 21. La palabra reconciliación es en gran medida una palabra pactal e implica no solo una relación anterior que ha sido dañada, sino aún más, implica también que la relación no ha sido completamente destruida. Es posible hablar de una reconciliación solo cuando la relación anterior no ha sido arruinada por completo y esta está siendo restaurada y renovada. Si no fuera así, tendríamos que hablar de Dios siendo frustrado y teniendo que cambiar de planes, pues su primer pacto y el compromiso de éste habían sido completamente arruinados, y él estuviese frustrado haciendo esto cambiar sus propósitos y forzándolo a empezar de nuevo con uno nuevo. Entonces, ¿cómo podría el pacto con Adán antes de su caída ser un pacto de gracia? Debemos recordar que la gracia es un favor inmerecido. Todo lo que Adán era, como todo lo que Adán tenía, era solo el favor inmerecido de Dios. ¿Qué había hecho Adán antes de su caída para merecerse algo cuando Dios estableció su pacto libre con él? ¿Qué podría haber hecho Adán para merecerse algo de Dios cuando él debía toda su existencia a él? E incluso fue la gracia que mantuvo la relación de alianza, como también aseguró que el pacto con Adán no fuese destruido por la caída de éste. Tan pronto Adán cayó en pecado, Dios vino a él y puso enemistad entre la serpiente y la mujer, renovando así la relación pactal de amistad que Dios tenía con él. Génesis 3:15. Nuestros primeros padres habían elegido pecaminosamente la amistad del diablo, pero Dios, quien los había elegido para ser suyos, no los dejaría continuar como amigos de Satanás. Con el fin de que su pacto con ellos pudiese continuar, Dios los vistió de pieles de animales, ofreciendo así el primer sacrificio por ellos, que apuntaba a Cristo, el cual estaba por venir. Génesis 3:21. El trato de Dios con su pueblo pactal es siempre y solo ha sido de pura gracia. No existe otra base sobre la cual el Dios eterno pueda tratar con nosotros. Bendiciones todos los hermanos del grupo de teología y nuestra profesora Ana Luisa. Yo soy Adis de Cuba y soy integrante del grupo 2. En esta noche quiero compartir con ustedes sobre el tema el pacto adámico. Como es conocido que hay 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre, y dentro de ellos está el pacto adámico que se encuentra dentro de los generales y se considera pacto
a un acuerdo entre dos o más partes. El pacto con Adán o adámico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre y fue un pacto condicional en el cual la vida y bendición o la muerte y la maldición dependía de la fidelidad de Adán hacia Dios, el cual se pactaba dar a Adán la responsabilidad de ser un padre de la raza humana, sojuzgar la tierra y tener dominio sobre los animales. El libro de Génesis 1:28 declara: y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuidar las cosechas y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y por desobediencia al comer de la fruta prohibida fue impuesta la muerte física y de inmediato murieron espiritualmente y necesitan nacer de nuevo para ser dignos de salvación. De ahí en adelante se cumple para toda la raza humana. Los elementos del pacto adámico son los siguientes: la serpiente, instrumento de Satanás, que lo encontramos en Génesis 3:15, que cae bajo maldición y llega a ser de este modo la ilustración que Dios pone en la naturaleza en cuanto a los efectos del pecado. La segunda, la primera promesa en cuanto al Redentor, comenzando aquí la línea de ascendencia de la simiente, que lo dice en Génesis 6 hasta el capítulo 49, también en Isaías y en Juan. 3. La condición de la mujer se cambia. La concepción es multiplicada. La maternidad es acompañada del dolor. El hombre recibe autoridad sobre la mujer. La entrada del pecado, el cual significa desorden, hizo necesario que hubiera autoridad, y esta fue conferida al hombre. La tierra es maldita. Para beneficio del hombre, es mejor para el hombre caído luchar con una tierra que le ofrece resistencia que vivir en ociosidad. Sí, es inevitable el dolor de la vida, muerte física y espiritual. Hasta aquí mi debate, y le doy la oportunidad a los otros integrantes del grupo a exponer sobre el tema. Muchas gracias. Muchos teólogos suelen hablar del pacto adámico como un pacto de obras. Sin embargo, sería más exacto calificarlo como el pacto de obediencia, puesto que el Dios de toda la gracia, en 1 de Pedro 5:10, manifiesta su gracia en todas sus obras, en el Salmo 145, 13 y 17, pero exige obediencia a Adán. Lo confirma en Génesis 1, 29, 31. La obediencia que Dios espera del hombre debe ser consecuencia de la confianza, o sea, la fe en Él y su palabra. El pacto con Adán incluyó también su ubicación en el lugar escogido, el Edén, y poder creador para producir una descendencia santa. También lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Es así como el pacto adámico es establecido en Génesis 3:14 a consecuencia del pecado original. Esto se conoce como la caída en pecado de la humanidad, teniendo como consecuencia una desobediencia, una naturaleza pecaminosa en todas las generaciones posteriores. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Elkin Spitias Morales de Colombia y pertenezco al grupo de teología número 2, y el tema a desarrollar es el pacto adámico. Se puede pensar en el pacto adámico como en dos partes: el pacto edémico, inocencia; el pacto adámico, gracia. El pacto edémico se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 30, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Los detalles de este pacto incluyen lo siguiente: la humanidad, hombre y mujer, creada a la imagen de Dios; el dominio, gobierno de la humanidad sobre el reino animal; la orden divina, que la humanidad se reproduzca y habite en toda la tierra. La humanidad debe ser vegetariana
comer carne según lo establecido en el pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versículo 3. Se prohíbe comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo la muerte el castigo establecido. El pacto adámico se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 16, versículo 10 al 19. Dice, como resultado del pecado de Adán, se pronunciaron las siguientes maldiciones: enemistad entre Satanás y Eva y sus descendientes, doloroso parto para las mujeres, lucha maritales, la maldición sobre la tierra, aparecieron las espinas y cardos, la supervivencia se convierte en una lucha, se introdujo la muerte será el destino ineludible de todos los seres vivos. Aunque esta maldición son fuertes e ineludibles, también se incluye una maravillosa promesa de gracia en el pacto adámico. Génesis capítulo 3, versículo 15. Se conoce comúnmente como el protoevangelio o primer evangelio. Hablando con Satán, Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios promete que aquel nacido de una mujer sería herido en el proceso de destruir a Satanás, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente no es otra que Jesucristo. Ver Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Incluso en medio de la maldición, la provisión de la gracia de Dios, de la salvación, brilla a través de ella. El pacto adámico es el pacto entre Dios y Adán, donde Adán primeramente fue puesto para guardar el paraíso. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y se ostendría juntamente con Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. En la medida en que él obedeciera los requisitos del pacto, vivirá, pero si por causa de incredulidad, desobediencia a los requisitos del pacto, morirá. Otro. Yo creo que ya. El juicio, pacto noético. El Señor revela el tiempo del juicio con el que limpiará la corrupción en la tierra. También le anuncia a Noé que hará un nuevo pacto con la humanidad a través de él. Génesis capítulo 6, verso 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esto nos demuestra la gran ira que tiene el Todopoderoso en contra del pecado y la rebeldía del hombre y de los ángeles o hijos de Dios. Génesis capítulo 6, verso 2. Y aunque el Señor es paciente, siempre va a llegar un día en que su ira se liberará de forma violenta para acabar con el problema de forma contundente. Segunda de Pedro capítulo 2, entre los versos 4 y 5. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas, reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
La palabra diluvio viene del hebreo mabul. Solo se utiliza en los pasajes de Génesis capítulo 6, verso 11, para referirse en el específico al juicio de la inundación que ocurrió en todo el planeta. Fue tan tremendo el juicio de Dios para el mundo antiguo que en Génesis capítulo 7, verso 19, explica detalladamente que las aguas subieron mucho sobre la tierra, que todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Verso 21 del capítulo 7. Dice que murió toda la carne, amén, que se mueve sobre la tierra. De esta manera fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde hombre hasta las bestias. Después de todo esto, se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Y en el capítulo 9, amén, de Génesis, establece Dios su pacto con Noé, donde lo bendijo. Después del diluvio, Dios prometió que nunca más enviaría un diluvio mundial para destruir la tierra como un acto de su juicio divino por causa del pecado, como una señal para recordar a Noé y a sus descendientes su promesa de pacto. Dios puso el arco iris en la nube, Génesis capítulo 9, versos 12 y 13. Así como la circuncisión fue señal del pacto con Abraham, el arco iris es la señal del pacto con Noé. La lección para nosotros es que cuando vemos un arco iris, debemos recordar siempre la fidelidad de Dios y su maravillosa gracia. También deberíamos recordar que nuestro Dios es un Dios santo y justo, que odia el pecado y que no permitirá que el pecado quede impune. Amén. Buenas noches, mis hermanos en Cristo. Les habla su hermana Olivia de Panamá y el tema al cual me correspondió fue por qué Dios usó un arco iris como símbolo del pacto. En Génesis 9:11, Dios estableció un pacto con Noé y desde Génesis 12 al 17 en la Biblia de Reina Valera textualmente se narra por qué Dios usó un arco iris. En Génesis 9:12, y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por los siglos perpetuos. En el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. En el verso 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. En el 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y por último, en el verso 17, dijo Dios, pues a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne sobre la tierra. ¿Por qué Dios usa un arco iris como símbolo del pacto? Porque el primer acto de Noé al salir del arca es construir un altar para el Señor. Aquí él ofrece sacrificios que agradan a Dios, quien decide no volver a destruir la humanidad mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Dios se compromete en un pacto con Noé y su descendiente, diciendo que nunca va a destruir la tierra con un diluvio. Dios da el arco iris como señal de su promesa. Aunque la tierra ha cambiado radicalmente, los propósitos de Dios para el trabajo siguen siendo los mismos. Además dice, si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad,
entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso lo encontramos en Éxodo 19 del 4 al 6. Noé y su familia habían sobrevivido a una destrucción universal literal. Dios estaba construyendo un nuevo mundo con un pequeño grupo de personas que le eran fieles, como señal de que ya no destruiría la tierra con un diluvio. Dios puso un arco iris en el cielo. Su obediencia, la fe y la confianza en Dios, por confiar en Dios, poner fe en Él y obedecer sus mandatos, se salvó él y su familia, por lo que todos tenemos que estar agradecidos. Tenemos que adquirir conocimiento de Dios para confiar en Él y poner en práctica lo que nos manda. Solo si nos esforzamos por ser obedientes podemos salvarnos. El arco iris fue el símbolo de la promesa que hizo Dios con Noé. Le dijo que jamás volvería a mandar un diluvio para destruir la tierra. Dios se dirigió a Noé y a sus hijos les dijo: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios establece su pacto unilateral de no terminar nunca con la vida en la tierra con un diluvio, y les ofrece el arco iris como señal de esta promesa. ¿Por qué Dios escogió un arco iris de entre tantas expresiones en la naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué no un tornado, un ciclón, una aureola boreal, un tipo especial de nubes, etcétera? Para hacer este pacto con Noé y su familia, los únicos sobrevivientes del diluvio y que son del linaje de David. Tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris asimismo vio Juan siglos después en una visión un arco iris en el trono de Dios, que describe detalladamente en Apocalipsis así: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a una esmeralda. Apocalipsis 4, 2, 3. Como mencioné anteriormente, tal como el arco iris se forma en las nubes por la unión de los rayos del sol y las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. O sea, en la tierra Dios se plació afirmar su misericordia y su justicia eternamente. Es decir, que no solo había que afirmar la justicia, porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre su trono. En ese caso, los hombres solo verían la condenación de la ley. Había que afirmarla con la misericordia. Si no hubiera justicia, ni sanción, el gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unión de la justicia y la misericordia perfecciona la salvación que vendría a través de Jesús, que forma parte de ese trono con su Padre. La misericordia mostrada en el arco iris después de tantos años de lluvia, indicando que cesó, es una invitación para nosotros entrar en la ciudad de Dios a través de sus puertas, y la justicia y la misericordia perfecciona la salvación que vendría a través de Jesús, que forma parte de ese trono con su Padre. La misericordia mostrada en el arco iris después de tantos años de lluvia, indicando que cesó, es una invitación para nosotros entrar en la ciudad de Dios a través de sus puertas. Y la justicia se complace en otorgar a toda alma obediente, entre paréntesis, los que creerían en Jesús, los privilegios plenos que les corresponden como miembros de la familia real e hijos del Rey del Cielo. Si tuviéramos defecto de carácter, no podríamos franquear las puertas que la misericordia ha abierto para los obedientes, porque la justicia, que también es Cristo, está en pie junto a la entrada y requiere santidad de todos los que quieran ver a Dios. Si la justicia hubiera desaparecido
y fuese posible que la misericordia divina abriese sus puertas a toda la humanidad, sin tomar en cuenta su carácter, habría en el cielo situación de desafecto y rebelión, peor que la que se produjo cuando Satanás fue expulsado. Se rompería la paz, la felicidad y la armonía del cielo. El traslado de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo será el resultado del carácter semejante al de Cristo, que hayan formado en esta vida. Los santos del cielo habrían comenzado por ser santos en la tierra. El arco iris sobre el trono que Juan vio nos indica que el que Dios puso en el cielo como señal del pacto con Noé es la imagen del trono y es el testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque su Hijo es ese arco iris. Hermanos, esto es maravilloso. Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el pecado. Jesús sea nuestro tema. Él pagó con su vida nuestros pecados y solo así seremos parte de su familia en el reino. Amén. Buenas noches. Muerte de cruz significa morir como un malhechor, como lo peor, el peor delincuente, el peor criminal, el peor blasfemo, el peor pecador. Jesús sabía lo que sucedería. Iba a ser quebrantado, presionado como una esmeralda. Iba a ser despreciado, maltratado física y verbalmente. ¿Qué salió de la herida de él? ¿Qué salió de su costado cuando le enterraron la lanza? Salió sangre y agua. Salió el perdón, salió vida, salió misericordia. Es decir, que esa presión, Él manifestó la vida del Padre que estaba en Él. Eso significa la esmeralda. ¿Hayan ustedes ese mismo sentir, esa misma actitud? ¿Tienen ese mismo pensamiento? En otras palabras, tengan esa disposición que tuvo Cristo Jesús. Y por haber tenido esa disposición, por haberse humillado hasta lo sumo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dándole una gloria mayor que la que tenía que cuando se despojó y vino a esta tierra. Eso lo podemos ver en Filipenses 2, lo podemos ver allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, estando en la posición que estaba siendo Dios, cuando el Padre le pidió si podía venir a la tierra a salvarnos, si aceptaba venir a ser culpado y condenado para salvarnos, el Verbo Cristo no se aferró a su puesto ni a su gloria. El Padre le dijo: ¿estás dispuesto a despojarte de la posición que tienes para irte a ser semejante a los hombres para poderlos salvar? Cristo no se aferró a su puesto. Beneficiarios. Pacto noético. Como lo ilustra el pacto noético, Dios no está dispuesto a permitir que continúe para siempre la maldad y corrupta desobediencia del hombre. Él prometió que nunca más destruiría la tierra por inundación, pero no permitirá que continúe nuestra iniquidad. El próximo juicio por las iniquidades del mundo será por medios diferentes, pero habrá un juicio. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 9 al 10 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Desde los tiempos de los descendientes de Noé hasta hoy, se nos ha dado la oportunidad de ser rectos y obedientes a Dios. Él nos ofrece salvación a través del nuevo pacto de Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Juan capítulo 3, versículo 17. En Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 39, Jesús dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si usted no está preparado y no ha aceptado el nuevo pacto que nos ha dado Dios, usted también será destruido. Como segunda de Pedro nos dice, arrepiéntese de sus pecados hoy y pídale a Jesús que le perdone antes de que lo agarren desprevenido, como le sucedió a la gente en los días de Noé. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Jerónimo Fernández de acá de Bolivia y quiero presentar mi tarea al estudio teológico, mi tarea que dice el pacto noético, vida y preservación. Parte 1. Como ya todos sabemos, la bendición declarada por Dios para Noé y la familia fue para fructificar y multiplicarse. 9.1. Porque solamente Elis eran los habitantes de la tierra, todos los demás habían muerto por el diluvio a causa de que la maldad se había multiplicado en la humanidad. Así que Noé y su familia fueron bendecidas para llenar de nuevo la tierra. Asimismo fue con Sodis, Gis, animales y aves. Este es la repartición de la bendición y orden dada a los animales y Adán y Eva en Génesis 1, 22 al 28. Para los judíos y los antiguos pobres, poder procrear era una de las más grandes bendiciones para hacer que la vida pudiese permanecer en el mundo. El mismo Dios se hace que las leyes naturales existan, también hace que la vida no termina con ayuda de sus criaturas. Ahora vamos a hacer la relación de la muerte animal. Hay un camino en la relación con los animales. Antes del diluvio, el ser humano no tenía permiso divino para comer animales, como leemos en Génesis 2. Luego de esta catástrofe, los animales reptiles, aéreos y acuáticos empezaron a tener miedo al hombre. 9.2. Al ser puestos en sus manos, el miedo sería en ellos un instinto de preservación. Estos conectados con la bendición de la multiplicación implicaría que aunque el hombre pudiera disponer de ellos, no debía tampoco destruir las especies, como lo mostró el orden de salvación de ellos en Arca. Dios les dio animales que se mueven y viven y plantas para comer. 9.3. Pero debían derramar la sangre, no comerla. 9.4. Porque en la sangre estaba la vida y la vida pertenece a Dios. Más adelante, Levítico, se indica qué tipo de animales podían comer relacionados con la pura y se reafirma la ley de la derramamiento de la sangre no solo para evitar la relación con ritos ganados, como también el posible
canibalismo. Amén, gloria a Dios. Continuando, Pacto Noético, Vida y Preservación, parte 2. Ahora veremos cómo el hombre adquiere la santidad de la vida humana. Dios demanda la sangre derramada por animales u hombres contra un ser humano. 9.5. Esta diferencia entre el valor de la vida humana y el animal es puesto que el hombre es hecho de imagen de Dios. Dios estableció que aunque derramara sangre en asesinato por el hombre, su sangre sería derramada. Con esto estableció un orden civil adecuado para vengar la vida humana que es sagrada. 6. Al contrario, el hombre debía preservar en abundancia para llevar la tierra. El hombre ni los animales tienen derecho de acabar con la vida de otro ser humano, como había sucedido antes del diluvio, donde la violencia aumentó en extremo. Por tanto, estableció el pago de la vida humana con otra vida. Los sujetos del pacto, ¿quiénes fueron? El Señor hizo un pacto con Noé y sus hijos, 9.8, también con su descendencia, 9.9, y el cual hoy habita en todo el planeta y nos incluye también. Su pacto fue hecho con todo ser viviente, es decir, con los animales que salieron del arca y sus descendientes. 9.10. En este sentido es universal. El deseo de Dios es conceder vida a toda su creación, incluyendo a todo ser vivo y creador, quien preserva su creación y vela por ellos, si quien los animales que sean conscientes son tratados como seres vivos, como seres dignos de su cuidado. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. Como pudieron ver los videos anteriores, cada uno enviaron estudiaron, pues algunos les tocó impacto incondicional sobre Dios, que era el arca de Noé. Pues yo le estaré compartiendo yo a cada uno de ustedes, ya que tenemos la información necesaria, una reflexión o una meditación en esta noche. En Génesis 6:9 podemos encontrar sobre Noé construye el arca, que él hace un arca de madera de gopher. Bueno, podemos ver que cuando él construye el arca, muchas personas no le creen y él a ellos no le da importancia porque sabe en quién confió. Y hay algo que podemos analizar igualmente, que es algo que uno queda como que impactante, que él creyó la palabra de Dios, porque antes de eso no había llovido en toda la tierra. O sea, las personas, para ellos es como lo extraterrestre, por así decirlo, algo desconocido para ellos, conocer el agua, la lluvia, pues. Y él aún así Noé podemos decir que él tampoco conocía, pero sabía en quién confiaba. Y eso quiero decirles yo a ustedes, en que confiemos en Dios a pesar de los obstáculos, las dificultades, las adversidades que tenemos a diario en nuestras vidas. No importa si no estamos viendo nada, pero al final del camino tendremos recompensa. Porque en este camino andamos por fe y no por vista.
O sea que hay que andar confiado, creyendo. Nuestra fe debe estar aumentado en día. Y en el 7 habla sobre el diluvio. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. O sea, entraron todos los animales. Podemos ver que sigue hablando de los animales. Dios le está especificando a Noé. En el pasaje 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En el 9 habla sobre el pacto de Dios con Noé. Y podemos analizar en Génesis la historia pues de Noé. Tiene una profundidad. Algunos pueden verlo como a simple vista, algunos lo han escuchado en la escuela dominical, pero si nos profundizamos encontraremos un tesoro muy valioso. Y es que el pacto de Dios con Noé no era cualquier pacto. Era un pacto de promesa que Dios hizo. O sea, Dios le prometió y él sabía. Y él obedeció. Por cuanto él obedeció la promesa de Dios a su palabra, Dios lo recompensó, lo bendijo. Dios le dijo que fructificara toda la tierra y que se llenara prácticamente. Entonces, después de esto, todos los animales tendrán miedo, todas las bestias. Y algo tremendo es que nosotros debemos estar confiados en aquel que nos llamó. Porque en ese tiempo no había como un respaldo o como lo tenemos ahora hoy sencillo, que estamos en clase de teología, investigamos la Biblia, la analizamos, profundizamos, escuchamos prédicas, Dios nos habla a través de personas, pero él era algo íntimo de Dios. Él sabía, porque para hacer un arca no es cualquiera. Dios había planificado ya a Noé de escogerlo a él, porque Dios ya sabía que iba a cumplir su mandamiento. Bueno, mis hermanos, bendiciones, Dios los bendiga.